hay el anuncio, ¿no?, de que van a entrar a mantenimiento los sistemas de transmisión y redes de distribución. Han emitido un comunicado, ustedes lo están viendo ya en pantalla. El presidente Daniel Noboa toma decisiones preventivas. De verdad que creen que somos unos idiotas los ecuatorianos, ¿no? Toma decisiones preventivas para afrontar la crisis. Todo esto es reactivo, esto no es nada preventivo, ¿no? O sea, apagones tuvimos la semana pasada, así que nada, aquí no hay nada de prevención. Para afrontar la crisis y mantener la soberanía energética al mediano plazo. Es por eso que, bajo criterios técnicos, dispuso efectuar un mantenimiento preventivo en todas las instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión y Redes de Distribución de Energía Eléctrica. Para efectuar este proceso se suspenderá el servicio de luz a escala nacional desde las 22 horas 10 de la noche de este miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del jueves 19. Aclaran que 6 horas son 6 de la mañana. Este horario fue escogido con un sentido de responsabilidad, con la finalidad de evitar una afección en el desarrollo de la vida cotidiana de los ecuatorianos y la productividad del país. En el área de transmisión, los trabajos consistirán en el mantenimiento de equipo primario y la transformación en 4 subestaciones operadas por Selec EP, Transelectric, Macas, Morona Santiago, Santa Elena, Milagro en Guayas y Molino en Azuay. Los montos de estos trabajos ascienden a 1.19 millones de dólares. Está bajísimo ese monto para dar mantenimiento, ¿no? Mientras que las actividades en las redes de distribución contemplan mantenimiento de las subestaciones, en alimentadores, equipos, accesorios de líneas de subtransmisión, entre otras, por un monto superior al $1.000.000. A diferencia de las gestiones del pasado, hoy en el nuevo Ecuador, en este Ecuador en el que hay apagones, en este Ecuador en el que la justicia, la gente se la toma por mano propia, vamos a estar hablando de eso. Con compromiso por el bienestar del Ecuador estamos tomando decisiones necesarias para el país. Como que si no hubieran existido los apagones de abril. Oh, qué barbaridad es esto, ¿no? Qué manera de tomarnos por tontos a los ecuatorianos. Extenderemos una invitación a los medios de comunicación para que el miércoles puedan constatar de primera mano el proceso de mantenimiento. También apoyaremos en sus gastos de traslado. Estaremos prestos a atender cualquiera de sus inquietudes. Agradecemos a todos los ecuatorianos su ayuda, pedido de disculpas por las molestias causadas y esperamos que la comunicación oportuna sirva para su planificación personal durante la jornada. Bueno, vienen cortes de energía, ¿no? Sobre pretexto del mantenimiento. Bueno y malo, porque finalmente van a dar mantenimiento. Esto es algo que debieron hacer. Y no solo este gobierno, porque en algo sí le doy la razón, no solo a Noboa, a su gobierno, sino a quienes hacen opinión con seriedad con respecto a estos temas. Y la crisis energética no es responsabilidad de Noboa únicamente, no, por supuesto, él está a punto de cumplir 10 meses al frente de la gestión gubernamental, pero tiene una parte de responsabilidad, indudablemente. No haber hecho o no haber tratado de hacer lo más rápido y eficientemente posible todas las cosas que ni el inoperante de Lasso ni el inoperante de Moreno hicieron en su momento cuando fueron gobierno y que tenían que haber hecho y que además ustedes lo saben, lo conocen porque además así Contraloría lo estableció. Durante los últimos 7 años no ha habido mantenimiento al sistema energético del país. La propia Contraloría así lo ha mencionado, ¿no? Hay un informe de la Contraloría que aclara y especifica que durante los últimos años todo el sistema eléctrico no ha experimentado ningún tipo de mantenimiento y que a la larga ese sería uno de los factores y de las causas de la actual crisis energética que vive el país.
varios medios de comunicación, y perdón que empiece por esto, pero creo que sí es oportuno porque de verdad que ya basta de querer verles a los ecuatorianos la cara de idiotas, en serio, ya a mí me cansa, me harta ese tema, porque no voy a permitir que a ustedes y a nosotros se sigan burlando de ustedes y de nosotros. La Contraloría pide al Ministerio de Energía revisar objetivos e indicadores tras determinar que la falta de gestión en los últimos 4 años repercutió en el abastecimiento de energía eléctrica en el Ecuador. Los últimos 4 años involucran al gobierno de Moreno hasta 2021, al gobierno de Lasso del 21 al 23 y al gobierno de Noboa desde noviembre del 23 hasta la fecha, ¿no? La Contraloría General del Estado aprobó la auditoría de gestión al plan de expansión de generación contenido en el Plan Maestro de Electricidad. En el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades relacionadas, en donde detectó varias falencias. El análisis del organismo de control se centró en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019, gobierno de Moreno, y el 31 de diciembre del 2023, gobierno de Noboa. Moreno, Lasso, Noboa. Y detalle 4 componentes examinados, precisó el organismo este lunes 9 de septiembre, al revelar las conclusiones. El primero guarda relación con la infraestructura existente del parque generador de electricidad y su aporte al Sistema Nacional Interconectado. En este caso, la auditoría reveló que el Plan Maestro 2018-2027 no incluyó información actualizada y consistente sobre la situación energética del país. El Ministerio de Energía y Minas detalló 133 centrales como capacidad disponible para producción de electricidad con una potencia de 7.177 megavatios. No obstante, el Operador Nacional de Electricidad SENACE registró únicamente 124 centrales operativas de 133, con capacidad de 6.976 megavatios, lo que ocasionó que no se cuente con información real del parque generador, reflejando un escenario sobreestimado. El informe también detalla que desde el 2019 6 centrales térmicas estaban fuera de servicio: Termoguayas, Victoria 2, Loreto, Aníbal, Santos y Yiwa. Y 4 más no producían energía desde el 2018: Isimanchi, Luluncoto, Méndez, Río Chimbo. A esto se sumó la falta de mantenimiento de las centrales térmicas Miraflores, Manabí, Jibino, Sucumbíos, Termogas Machala en El Oro, La Propicia, Esmeraldas, Aníbal Santos y Trinitaria en Guayas, lo que originó que el país deje de recibir 175 megavatios, repercutiendo en épocas de estiaje. El segundo componente tiene que ver con los proyectos contemplados en el plan de expansión de la generación que no entraron en operación. El informe de auditoría precisa 14 proyectos hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales no se pusieron en marcha. Esto debido a que no se definieron ni aprobaron políticas para el desarrollo, administración, seguimiento y gestión del plan. Cero planificación. No les interesaba. Detrás, me imagino yo, al tratarse del tema energético, ser un asunto vinculado a los sectores estratégicos, seguramente, como está pasando ahora, habían muchos privados que estaban muy interesados en que el país llegue a vivir una situación de crisis y de caos como esta, ¿no? Para empezar a hacer ahí su agosto. El tercer componente detalla los informes administrativos, técnicos y jurídicos respecto del incumplimiento, reprogramación y eliminación de proyectos del plan de expansión de la generación. La auditoría estableció que el Operador Nacional de Electricidad remitió a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas los planes de operación del Sistema Nacional Interconectado en el periodo enero de 2019 a junio del 2023. Sin embargo, los trámites fueron archivados y no produjeron resultados que precautelen la operación óptima de la generación y su aporte al sistema, lo que provocó suspensiones que afectaron a vastos sectores del país. Es decir, ni siquiera tuvieron la intención de tomar decisiones que son políticas. Este es un asunto de decisión política. Plata, los últimos 3 gobiernos han tenido. De hecho, son los gobiernos en los que se ha duplicado el endeudamiento público de este país a través de créditos a los cuales ha accedido el Ecuador con los organismos multilaterales. Y creo que ahí la pregunta que ustedes se harán y que muchos nos hacemos es: ¿y a dónde se fue todo ese dinero de los préstamos, ¿no? Y de los créditos y de la deuda? Que ahora nos tiene con más de $80,000, 80,000 millones de dólares comprometidos con los multilaterales por temas relacionados exclusivamente a la deuda.
no se invirtió nunca en esto. En los últimos 4 años no se les ocurrió siquiera que a toda esa infraestructura que ahora ha terminado siendo insuficiente por una razón específica, que la demanda siempre crece, que el mercado siempre crece, que las necesidades siempre van a ser más, y peor todavía cuando en algún momento por, digamos, esa gran infraestructura que se va a tener el país, empezamos a exportar energía, pensábamos que ya teníamos cubiertas todas las demandas que había aquí en el país, y no, pues este país sigue creciendo, el país se expande. Se expanden, digamos, los negocios, las empresas, el comercio, pero también la vivienda, las oficinas, y necesitan cada vez más electricidad. Y no se cubrió esa necesidad y esa demanda. No se pensó nunca que la demanda iba a crecer. O sea, construimos las hidroeléctricas durante un periodo de gobierno y dijeron ya, con eso está. Entonces, y además a eso le sumaron todo el relato negativo, ¿no? De que esas hidroeléctricas fueron construidas con sobreprecios, que se iban a ir en el río, que tenían 1.000.000 de fisuras. Bueno, le pusieron todos los peros del mundo y han terminado siendo como el caso más específico y claro, me parece, es el de Coca-Cola Sinclair, siendo los proyectos que terminaron salvando los muebles en este país. Porque sin Coca-Cola Sinclair quizás los apagones no hubiesen sido de 8 horas, sino de 10, 12, 14, quién sabe. La pregunta también termina siendo, estos 4 años y estos 3 gobiernos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para evitar que pase esto? Y peor todavía, como para que el gobierno en este comunicado, en el cual nos dicen que nos van a quitar la luz el próximo miércoles, hasta el jueves de la mañana, nos hable de decisiones y medidas preventivas. Prevenir hubiese sido, si es que hacían lo que tenían que haber hecho para evitar, por un lado, los cortes de energía durante el gobierno de Lasso el año anterior, y evitar la crisis de los apagones ocurrida durante abril de este año, ya con Noboa en el poder. Eso habría sido prevenir, eso habría sido tomar decisiones políticas, etc. Y sobre este tema, ocurrió que un medio de comunicación estaba entrevistando a un analista en temas energéticos, en temas eléctricos, en una radio. Me parece que esto fue el viernes. Y resulta que uno de los ministros del señor Noboa llamó a la estación radial con un tono un poco exagerado, muy subido, y empezó a recriminarles al medio de comunicación y al entrevistado, de que estaba mintiendo, de que cómo es posible que los medios de comunicación permitan que vayan a mentir y demás, con un tono, insisto, que era el inapropiado. Pero ahí creo que hay que tomar en cuenta algunas cosas, y es, ¿en dónde queda el respeto primero a la libertad de expresión? Porque el entrevistado estaba dando su opinión, y yo me imagino que sobre la base de sus investigaciones, su análisis previo, habrá estudiado, me imagino, no se va a sentar cualquier entrevistado, aunque algunos sí lo hacen, y pasa todo el tiempo en un medio de comunicación a decir cualquier barbaridad y a mentir porque se le ocurre, ¿no? Pero el asunto de la crisis energética y de los apagones está ahí. Lo vienen advirtiendo varios especialistas en la materia, no solamente al que estaban entrevistando en esta radio colega la semana pasada. Son varios los analistas que aseguran de que el Ecuador tiene que entrar ya a un proceso de racionamiento, porque
con las reservas que tenemos y caudales que tenemos actualmente en los embalses, no nos va a alcanzar a cubrir la demanda en los próximos meses. Entonces que ya hay que anticiparse y que tiene que haber apagones y tiene que haber racionamientos para empezar a ahorrar energía. Y no en vano, por eso ustedes mismos, señor ministro, desde el gobierno, han empezado a promover una campaña de ahorro de energía en las oficinas, que digamos no se usen los ascensores, que no se use luz eléctrica durante el día, que se trabaje con la luz natural, con las ventanas despejadas, con las persianas o las cortinas abiertas, en fin, ¿no? Ustedes mismos como gobierno han emitido una suerte de campaña para promover el ahorro de energía, cosa que además me parece fantástica, ¿eh? No lo hagan únicamente ahora como una medida coyuntural por los apagones, señor ministro. Traten de hacerlo siempre y si puede, también hágase una campañita de ahorro de agua, ¿no? No solo de energía, sino también de agua, que la gente empiece a cuidar un poco más los pocos recursos que tenemos y que nos quedan. Entonces estaría bueno que estas campañas además no sean solo coyunturales por el momento que estamos viviendo, sino que sean permanentes. Es decir, que se ahorre energía siempre. Aunque no tengamos las luces de la casa o de las oficinas o de los negocios completamente encendidas durante todo el día si es que no es necesario. Distinto ocurre, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Por ejemplo. Pero, señor ministro, esa no es la forma de tratar ni al periodista ni al entrevistado. Se le nota y mucho, yo les hacía a ustedes referencia con respecto de lo que fue la entrevista con Yunda la semana pasada, del mismo ministro, de Arturo Félix Wong, el ministro de Gobierno. Y ahí una de las periodistas que estaban entrevistándolo le traslada la pregunta de una oyente al ministro sobre una pregunta que podía responder sí, no, sí, estoy al día. Si estaba al día con el pago de los impuestos. Y esta pregunta le hacen porque resulta que el presidente Noboa y su familia tienen una enorme deuda con el SRI. Entonces, era obvio que le iban a plantear una pregunta de ese estilo. Y más si sabemos que el señor Arturo Félix Wong también es un gran empresario. O su familia, ¿no? Tiene muchas empresas dedicadas a la confitería, a los dulces, etcétera. Y el señor se molestó y dijo que seguramente la persona que hizo esa pregunta es un sufridor y le trató de sufridor a la persona que formulaba la pregunta, que era un oyente, y seguramente debe ser un oyente de los miles que tiene ese medio de comunicación, que además las radios de Yunda, todos sabemos, son bastante escuchadas, ¿no? Y le trató de sufridor al oyente del programa de Yunda y a la persona, quien quiera que haya sido, hombre o mujer. Y ya se viene viendo permanentemente esos aires de prepotencia, de autoritarismo, en varios actores del gobierno, pero principalmente en el ministro de Gobierno. Hace algunos días atrás, Milton Pérez también entrevistaba. Y ahí hubo un par de pasajes, me voy a quedar con uno. Le preguntó sobre el asunto relacionado con la vicepresidenta Abad, Milton Pérez. Y Arturo Félix le dijo, sí, pero es que eso hacen ustedes, que actúan como cachiporreras de Abad. Y le trató de cachiporrera al periodista. En los dos casos, tanto en el de la radio, del viernes anterior, como en el caso que les acabo de mencionar de Teleamazonas, me sorprendió la enorme pasividad de los dos periodistas. No hubo capacidad de reacción. Y yo no sé si es porque o son en exceso súper educados, que no tenían que haber sido tampoco groseros ni agresivos, como para ponerle un pare al ministro y decirle, a ver, usted es muy ministro y todo lo que usted quiera, pero no está en su casa. Y por último, por muy ministro que sea, pero todos ellos se deben
al pueblo ecuatoriano. Y me sorprendió eso, digo, porque hubo otros momentos en que el periodismo en este país era súper respondón con el poder. Porque decían que sin periodismo no hay democracia y que era necesario combatir al poder. Y que había que combatir al poder y se plantaban de frente a los ministros y se gritaban y a ratos hasta medio se insultaban en los sets de radio y de televisión. Y ahora resulta que el ministro llama a la radio, le trata como a peón de Hacienda al periodista, le insulta al entrevistado, y en este país no pasa nada. Y acá tampoco se generan las famosas alertas, casi que ha pasado desapercibido estos hechos que les acabo de mencionar. Y yo les pregunto, les quiero plantear una pregunta que me mandan por acá por chat. ¿Se imaginan si hubiera sido Correa o alguno de los ministros el que hubiese llamado en ese tono a una radio o a un medio de comunicación? O si en sus narices al entrevistador de un canal de televisión, Correa o alguno de sus ministros le hubiera dicho cachiporrera. Porque además del tema que plantea Milton Pérez, es un tema sobre el cual los ecuatorianos están debatiendo todos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué se va a inventar el gobierno? Ahora pretenden destituirle a la vicepresidenta a través de un sumario administrativo, como que si se tratara de una secretaria, de un chofer, de un asistente o de un asesor. A la vicepresidenta. Pero ¿se imaginan ustedes si es que hubiera sido Correa, en efecto, el que hubiera usado ese tono? Por eso digo, antes los periodistas en este país eran súper respondones y se plantaban al poder. Y ahora resulta que no, que los periodistas terminan siendo unos gatitos muy mansos, ¿no? Ya no sacan las garras, ya no se creen superpoderosos por encima del bien y del mal, ahora están con miedo. Yo lo que noté en los dos casos, les digo sinceramente, más allá de que yo a Milton Pérez le tengo mucho aprecio, considero que es un tipo bastante serio. Pueden discrepar conmigo, lo harán indudablemente, pero creo que es un tipo bastante serio. Y súper respetuoso además. Guarda mucho las formas, Milton. Pero tanto en ese caso como en el otro noté mucho temor. Y yo creo que hay mucho miedo. Y que este gobierno está implantando el miedo. Ahora tampoco es nada extraño ni raro ver campañas de desprestigio en contra de otros periodistas en las redes sociales, a los que les montan unas mega campañas, como lo hacía Lenín Moreno también, una forma muy parecida de operar de Lenín Moreno. A mí estas cosas ya me tienen sin cuidado, sano consejo, no solo para los periodistas, sino para todo el mundo. A usted le insultan en las redes sociales, bloquee, no se ponga de tú a tú, ya no sirve de nada eso, ¿no? Pero es el país que tenemos, ¿no? Y yo sí quisiera preguntarme dónde están los periodistas que antes salían a luchar por la libertad de expresión y a protestar y a pelear. Como para bajarle ese tonito prepotente que tienen algunos de los funcionarios de este gobierno. Que además, de paso, no le hace nada bien al propio gobierno, ¿no? Al propio gobierno. Y peor que al gobierno, no le hace bien a la democracia. Porque ya con los niveles de violencia que tenemos en las calles es más que suficiente como para que eso también se replique en otros espacios como estos que yo les acabo de mencionar. Y de las cosas que debería estarse preocupando el gobierno y que debería atender, entre otros, del señor Félix Wong, es sobre las cosas que están pasando en las calles y en las ciudades y cantones de este país. No se les ocurrirá, queridos compañeros, poner las imágenes de lo del fin de semana. Con el relato que yo vaya haciendo es más que suficiente, ¿no? Nada de imágenes, ni fotos, ni videos. Porque además ustedes deben haber visto lo que sucedió durante estos días. Linchan en Cayambe y Oyacoto a presuntos asesinos de un transportista. Esta nota está en la web de Radio Pichincha. 2 hombres fueron retenidos en Cayambe, uno de ellos fue linchado en esa localidad por una comunidad hasta que murió. El otro implicado en el presunto asesinato fue trasladado a Oyacoto para indicar el lugar en el que fue abandonado el cuerpo de un transportista. En el cantón Cayambe,
perteneciente a la provincia de Pichincha, moradores de una comunidad retuvieron a 2 sujetos presuntamente implicados en el asesinato de Patricio Iguago, un transportista reportado como desaparecido desde el pasado 12 de septiembre. Uno de estos sujetos retenidos informó sobre el lugar donde habrían abandonado el cuerpo del transportista. La Policía Nacional confirmó que fue en Oyacoto, al extremo norte de Quito. El personal de criminalística acudió al sitio e hizo el levantamiento del cuerpo del transportista y la comunidad de la zona ejecutó justicia por mano propia para posteriormente entregarlo a la policía. La institución policial dio a conocer que el presunto asesino del transportista que otorgó información fue trasladado a una casa de salud para que reciba atención médica. Mientras tanto, en Cayambe, la comunidad que tenía retenido al otro sujeto implicado en el asesinato, al enterarse de que el transportista fue encontrado sin vida, lo lincharon y posteriormente lo colgaron y lo exhibieron públicamente ante la vista de toda la comunidad y la población que ahí había. Seguramente ahí habían muchísimos niños también que estaban viendo lo que estaba sucediendo. La Fiscalía informó que la situación jurídica del ciudadano que sobrevivió al linchamiento se resolverá en las próximas horas mientras se practican una serie de diligencias como parte de la investigación. Creo que está de más decirles que el sujeto que fue colgado obviamente murió. Pero a ver, esto es el resultado, me parece a mí, de 2 cosas que son fundamentales. Una, que la inseguridad y la violencia en este país, el crimen, piensa que puede hacer de las suyas porque simplemente no hay autoridades. Y el problema se origina en un hecho fundamental, que no hay seguridad. Y estamos hablando además de Cayambe, una población que creo es y siempre ha sido muy pacífica. Y estamos hablando de la provincia de Pichincha, que no está precisamente por número de asesinatos o de muertes violentas y número de población entre las provincias más violentas del país, como sí lo están, por ejemplo, Los Ríos, Guayas, en su momento estuvo Esmeraldas, ahora también El Oro o Manabí. Pero esto pasó en Cayambe, esto no pasó en Durán, esto no pasó en otras ciudades que ya son conocidas incluso mundialmente por ser las más inseguras del planeta. Esto pasó en Cayambe, a pocos minutos de Quito, muy cerquita de Quito. Y el problema original es ese, es la falta de seguridad. Y la falta de seguridad se da porque no hay presencia de la policía y porque nos preguntamos todavía cuál es el aporte y el apoyo de los militares al asunto de la seguridad. Yo, otra vez, en estos mismos días, les cuento que este fin de semana, por una competencia de bicicleta a la que fui, llegué hasta Manabí, ¿ya? Pasé por Santo Domingo, llegué hasta Manabí, y no encontré un solo, ni policía, ni militar en las carreteras. Uno solo. No pasó nada tampoco, no había ningún evento ventajosamente desafortunado, pero otra vez salí de la ciudad y no vi ni policías ni militares en las calles. Entonces, estos sujetos seguramente buscaban robarle o lo que sea, secuestrarle al transportista, se les fue la mano, lo que sea, lo mataron y está mal. Cometieron un grave delito por el cual tenían además que ser sancionados. El primer hecho fundamental, que no hay seguridad y que la inseguridad en este país se ha disparado durante los últimos años. ¿Que es responsabilidad únicamente de Noboa? No. Hay 2 gobiernos más que deben asumir su responsabilidad de lo que está viviendo este país, que son los gobiernos de Moreno y de Lasso. Razones las hemos conversado de sobra. Pero quien está gobernando actualmente es Noboa y quien tiene que hacerse responsable de estos temas es Noboa. Y segundo, es que la gente, por un lado, se siente indefensa ante la delincuencia, el crimen organizado y demás, que actúa por mano propia, ¿no? Que tiene que defenderse sola la gente. Y después tienes un sistema judicial absoluta y completamente corrompido, en el cual la ciudadanía de este país no confía. Y seguramente hoy, no he visto últimamente estudios de opinión ni encuestas, pero estoy segurísimo de que
el sistema judicial y la justicia debe ser el organismo o la función del Estado en la que menos confía actualmente la población, menos que la asamblea, menos que el gobierno, menos que la función electoral, menos que todo. Seguramente la justicia es la función del Estado en la que menos confianza ciudadana hay, estoy más que seguro. Y el reflejo de que la gente no confía en esa justicia es justamente lo que ha sucedido este fin de semana en Cayambe. Otra pregunta que les hago a propósito de este tema, y ya para ir cerrando el comentario, es ¿cuántos casos más como el de Cayambe vamos a permitir que ocurran? O si vamos a hacer que lo de Cayambe, así como el chico que el otro día atropelló a los delincuentes que le habían asaltado, también defendiéndose, mano propia y demás, y que el presidente provocó una carta diciendo que todo el apoyo y no sé qué, vamos a permitir que esto se normalice, es decir, vamos a tener los ciudadanos que tomar la justicia por mano propia, porque no tenemos un Estado que nos defienda, no tenemos un Estado que se encargue de lo que tiene que encargarse. Y yo les digo, a propósito el problema principal es el de la seguridad, y la seguridad es competencia del gobierno nacional. Y de estas cosas deberían estar preocupándose los ministros y el presidente, no de andar peleándose con los periodistas o de andar llamando a las radios a refutar o a insultar a los entrevistados cuando algo de lo que se dice no les gusta. De verdad, ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Primero porque ustedes están dejando que la gente se muera y se mate entre sí. Y dos, porque por último, si están buscando la reelección, dudo mucho que el Ecuador piense nuevamente depositarle su confianza si es que ustedes no resuelven los problemas. Y evidentemente lo que se ve es que no resuelven los problemas. Lo de Cayambe es un reflejo.